Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. Manos consagradas al servicio del Señor, en el pan y el vino nos entregan a Jesús. En el pan y el vino nos entregan a Jesús. Manos que predican con la fuerza de oración, se alzan hacia el cielo, suplicantes del amor. Se alzan hacia el cielo, suplicantes del amor. Manos generosas, manos del pastor, el misterio llevan. Manos del pastor, muestran el camino. Manos del pastor, ungen y bendicen. Manos del pastor. Se imponen para conceder perdón, se dan al hermano transmitiéndole su don, se dan al hermano transmitiéndole su don. Manos que conducen por las sendas de verdad, acogen al pobre y saludan con la paz, acogen al pobre y saludan con la paz. Manos generosas, manos del pastor, el misterio llevan. Manos del pastor, muestran el camino. Manos del pastor, ungen y bendicen. Manos del pastor. Manos que comparten el trabajo y el dolor, luchan cada día por servir más y mejor, luchan cada día por servir más y mejor. Manos que se abren para hacer la libertad de los oprimidos que desean avanzar, de los oprimidos que desean avanzar. Manos generosas, manos del pastor, el misterio llevan. Manos del pastor, muestran el camino. Manos del pastor, ungen y bendicen. Manos del pastor, manos para alabar, manos para ayudar, manos para orar, manos para guiar, manos en las manos de Jesús. Manos, 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 manos del pastor. Muy buenas tardes a todos nuestros queridísimos y fieles seguidores que nos acompañan miércoles a miércoles en esta nuestra reflexión que durante este año hemos querido iniciar en torno a este gran desafío, como lo hemos llamado siempre, del Papa Francisco. En un mundo que cada vez trata de ser más individualista, él nos habla de un mundo que debe ser muchísimo más comunitario.
En este mundo que lo que se hace es pensar en los planes de lo mío, pues nos lleva a pensar en lo nuestro. En un mundo que lo único que vive es al corto plazo y entonces lo único que me importa es mi tiempo con mis ganancias y con mis cosas, nos hace responsables de cómo no podemos destruir y acabar lo que nosotros tenemos. Tenemos también otra carta encíclica que él nos ha enviado, donde nos habla justamente de nuestra querida casa común, es decir, el mundo donde nosotros vivimos, y en ella la cantidad de interrelaciones que existen, particularmente también con la tierra, con el medio ambiente, con todo ello. Francisco ha sido incisivo profundamente en tratar de sacarnos, como de pronto hemos entendido y pensado siempre, la Iglesia, mirada solamente es el sector teológico, que parece hoy que ya cada vez tiene menos incidencia. El Papa emérito Benedicto XVI tiene, hablando de la fe y de la teología, una muy bella analogía, hablando de Claude en una obra que se llama El zapato raso. Dice que había un circo en un pueblo donde un día, como todos, se presentaban miles de funciones, el payaso se pintaba y comenzaba a hacer su presentación durante todo el tiempo muy organizadamente. Un día se incendia el circo. El payaso ya estaba vestido porque era la persona que acogía a todos los invitados al circo cada tarde. Y por ende, entonces, el director del circo lo envía a él al pueblo cercano, diciéndole que por favor vengan a ayudar a apagar el fuego, porque si no se extingue el fuego del circo, pues seguramente va a alcanzar también el pueblo que está tan cercano. Y la gente interpreta diciendo entonces de que esa es una estrategia que tiene el circo esa tarde para poder invitar a los habitantes. Por ende no le hacen absolutamente ningún caso. Y Benedicto XVI, parodiando precisamente esta obra de Claudel, dice entonces en El zapato raso que así le pasa al teólogo de nuestro tiempo. Por más que avisore los tiempos que estamos viviendo, pues la gente se ríe. Y el payaso, dice Benedicto XVI, tenía más ganas de reír, de llorar que de reír, cuando muchas veces también nos acontece en este mismo entorno. Entonces Francisco nos ha descentrado un poco como de ese mismo mundo, para hacernos entender que la teología y que la fe no son dos aspectos que se encierran en un círculo tan pequeño como la sacristía y que no puede quedar solamente circunscrito a la Iglesia, que tiene unas implicaciones desde el punto de vista contextual de las vivencias nuestras, de los territorios donde nosotros vivimos, de los aconteceres de cada día, porque la fe finalmente, en la teología de manera particular, es una mediación entre cultura y fe. Por ende, lo que hace es tratar de interpretar todos esos acontecimientos que se están viviendo para ponerlos en el contexto. Entonces Francisco está haciendo también teología cuando nos invita en este caminar. Y nosotros nos hemos puesto a leer juntos, a reflexionar en torno a este gran valor de la fraternidad universal. Y por eso nos dice el Fratelli Tutti en el término italiano, con el cual él ha querido titularla, pero sabemos que es un desafío a la fraternidad universal. Este capítulo que iniciamos ahora entonces en el capítulo 3, Francisco nos invita a dos cosas muy importantes: pensar y gestar. Una cosa es sentarnos filosofalmente sobre una piedra picuda y en ella comenzar a pensar cosas que sucederían en el mundo. Pero nos hace pasar al mundo de lo concreto, porque nos podemos quedar en el mundo de la filosofía y decir: qué bonito fuera el mundo si sucediera que todos fuéramos hermanos, si fuéramos capaces de detener las bombas, los misiles que finalmente hoy se disparan entre Irán y el bellísimo país maltratado, pero también demasiado difícil como es Israel, con todos los contextos históricos que nosotros queramos. Si cualquiera de nosotros pudiera hablar, diría seguramente en el contexto de ellos que tienen justificaciones para la guerra. Nosotros decimos que la guerra no tiene nunca justificaciones desde el punto de vista humano, porque eso lastimosamente lo que hace es acabar con vidas, destruir tanto progreso que se tiene. El Padre Arturo en un libro
escrito en el 45, terminada la Segunda Guerra Mundial, Crisis y Orden Nueva, dice que es increíble que después de haber avanzado tanto en el desarrollo tecnológico, después de haber construido tantas y tan bellos edificios, después de tener tanta cultura, particularmente en el pueblo italiano, pues la bestialidad de los seres humanos, seamos capaces de destruir todo ello y no nos quede sino un rastro de sangre, de destrucción, de muerte, de niños huérfanos, de historias rotas. Pero hay quienes ganan a partir de esa misma guerra y por ello están interesados a participar. Nosotros nos invitamos particularmente a pedir al Señor luces y gracias para que nuestros gobernantes, los gobernantes de aquí, los de todo el mundo, entiendan que la palabra, primero que todo, es muy venenosa y destruye muchísimo, enemista. Y segundo, que las acciones también hay necesidad de contenerlas y que hay posibilidades de diálogo y hay formas de responder de manera diferente a esto. Tanta civilización hemos creado nosotros en inteligencia artificial, una mujer con todas las condiciones y características como la que el fin de semana estuvo en Rusia atendiendo en un portal del metro y hizo tan completamente sus funciones que pueden prescindir de todo el resto de la gente allí. Imaginémonos a dónde hemos llegado y entre nosotros no somos capaces de entendernos. Este es el desafío que Francisco nos pone. Esta es la historia humana con la cual nosotros vivimos. Hemos avanzado desde lo que nos podamos imaginar nosotros. El desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial hoy nos supera a nosotros, pueden hacer las cirugías más perfectas sin que suceda absolutamente nada que en un momento determinado pueda poner en condiciones de peligro la vida. Cuando nos fiábamos desde el punto de vista humano, sabíamos que había muchísimas mayores equivocaciones, mayores peligros también frente a ella. Pero, ¿de qué nos sirve eso si lo que hace es destruirnos en vez de terminar construyéndonos mejor? Y para eso, pues, más que inteligencia artificial, necesitamos es más razón y más corazón. Francisco a eso nos invita y para ello tenemos un grupo de invitados en el día de hoy. Queremos darle la gracia y la presencia. Tenemos a Clubin Nelson, que es psicólogo, ya nos ha acompañado en otros programas aquí en nuestra emisora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente el tema de hoy es súper interesante en la medida en que, digamos que yo venía enfocado en ese tema de la fraternidad, pero el padre menciona el tema de la inteligencia artificial y ahí también me ponía a pensar como fraternidad, cómo cabe la inteligencia en la inteligencia artificial. Y realmente este programa nos pone como que ese reto a reflexionar porque de alguna otra forma ambas palabras o claves en términos son importantes para la ejecución humana, ¿sí? Entonces es ese reto, padre, que nos pone hoy para pensar y reflexionar sobre cómo hacemos para incluir la fraternidad en la inteligencia emocional, que de alguna u otra forma es un mal necesario, si me lo permiten decirlo de esa forma, porque necesitamos avanzar y la tecnología por supuesto tiene que adelantarse, pero sin olvidar esas escalas valóricas entre las cuales está esa fraternidad que nos invita el Papa a fortalecer cada día más. Entonces es muy interesante y gracias por la invitación a esta discusión, padre. Bueno, la emocional, y hago ahí una acotación, Nelson, de todas formas. La emocional sí puede tener alguna parte de incidencia. La artificial no, porque estamos hablando ante una máquina y la máquina no tendrá nunca capacidad de desarrollar. Ella sabrá finalmente hacer la cirugía, pero no podrá comprometerse ni a darte un abrazo, ni a decirte que estás bien, ni cuando te despiertes, entonces a estimularte con otras palabras. Hará su tarea y sencillamente ahí termina absolutamente todo. Pero son grandes desafíos de la sociedad nuestra hoy. Daniela es primera vez que viene por estos lados, ¿cierto? Buenas tardes, sí, es primera vez que Terapeuta también de la casa de Juan Pablo. Le damos la más cordialísima bienvenida hoy y pues esperamos su debut de manera muy maravillosa con este tema tan importante. Gracias. Muchas gracias, sí. Pues con todo este tema del chat, ¿no? Cómo la inteligencia artificial ha desdibujado la razón del contacto humano. De hecho, hace muy poco salió que un chat generaba una inteligencia artificial de una persona fallecida que era la esposa. Y esta persona empieza a dialogar
con su esposa fallecida a través de la inteligencia artificial y nuevamente se enamora de ella, pero pues es a través del teléfono. Y quita todas sus amistades, el contacto con su familia, para simplemente estar con algo que no existe. Entonces es a reflexionar de yo estoy en este mundo para compartir con los demás o solo para satisfacerme a mí mismo. Muy bien, gracias Daniel. Son grandes retos, de todas formas, y lo miraremos ahora. Y finalmente tenemos a Yurani, que es comunicadora social, trabaja en el tema de responsabilidad social. También primera vez que pasa por estos estudios de Difundir Radio. Muy buenas tardes, Yurani. Hola padre, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, gracias por volverme a poner a leer Fratelli Tutti. Para mí, desde que me la encontré, digamos, la presencia de esa doctrina social de la Iglesia que deberíamos leer todos cuando comenzamos a enamorarnos de estos temas. Y bueno, pues ahí la verdad es que quisiera compartirle que de lo que nos acaba de decir, siempre he pensado después de haberla leído que el mundo se muere por falta de amor. No he sabido nunca, padre, de quién es esa frase, pero creo que definitivamente es la unión de todo lo que está usted hablando y que es esa unión de los valores morales con la práctica, con lo que necesitamos hacer y demostrar todos los días y que no vamos más allá de las preguntas y de las palabras de esa inteligencia artificial, vamos más allá de las preguntas. Yo le veo a la inteligencia artificial una cosa muy bonita y que para los que amamos estos temas puede funcionar, y es que a los niños les está enseñando a preguntar, ellos preguntan todo. Entonces, ¿por qué no hablarles mejor de amor, de cosas que en realidad entiendan ellos, para que no tengan que salir a preguntarle a la inteligencia artificial lo que además no les va a contestar? Porque digamos que ese amor de ese que hablamos aquí en esta encíclica es realmente difícil de definir o no. Aquí está seres de carne y hueso, que lo reconocemos nosotros como una creación de Dios, no como una creación del hombre. Harari acaba de escribir el último de los libros, que es terriblemente desastroso si lo miramos precisamente en términos de lo que está por venir, de lo que vivimos hoy, pero de lo que está por venir. Él, hablando de la inteligencia artificial, lo llama Nexus, y pues a través de todas estas acciones lo que hace es continuamente hacernos reflexionar profundamente. Tiene varios cuentos con los cuales introduce el libro y nos hace entender de cómo a veces el ser humano, necesitado como lo es, crea a veces algunos, él lo utiliza diciendo, ciertos gurús que le resuelven todos los problemas, pero que después se le convierte en el problema porque finalmente no sabe cómo hacerlo. Daniel estaba haciendo cuenta ahora en términos de lo que significa el que él se haya enamorado a través de una pantalla nuevamente de su mujer en una inteligencia artificial. Pues llega un momento en el cual todo esto se desencarna y las situaciones llegan, que lo que finalmente dice Yurani, pues es un privilegio y es una grandeza también de todas formas, y nadie quiere satanizarlas tampoco, porque hay cosas valiosísimas que podemos utilizar, pero lo peligroso es cuando esa misma nos desborda, es decir, cuando nos supera, cuando el gurú terminamos siendo esclavos finalmente ya de ellos. Ya no es el medio que me ayuda, e inclusive utiliza uno de un cuento famosísimo de un alguien que tiene que ir muy distantemente a recoger agua y entonces desea finalmente y pide que aparezca la lámpara de Aladino, que le regale uno que todos los días vaya y traiga el agua sin necesidad de que él tenga que desplazarse todos los días hasta el pozo. Finalmente se le concede y entonces el palo de la escoba con el cual acostumbraba ir a recoger se convierte en un ser animado, pero como no entiende de razones, él todo el tiempo está trayendo agua y termina inundando el espacio donde él está y pone en peligro el resto de su vida, ¿cierto? Entonces eso nos puede pasar a nosotros, particularmente con este mundo de la inteligencia. Francisco parte de una cosa muy importante donde nosotros podemos aquí comenzar a reflexionar. Dice él, pues que el ser humano no se realiza sino es en la comunicación y en el encuentro con otro igual a él. Porque aquí podríamos comenzar a decir, bueno, tiene una máquina, se entretiene.
Ayer yo leía otra experiencia terrible donde decían precisamente de que pues hoy hay un porcentaje muy alto de seres humanos que ya sostienen relaciones sexuales con robots, pero que para el 2050 el 50% de la humanidad podría estar en esas relaciones entre un humano y una máquina. Entonces aquí es recapitular y volver a repensarnos nosotros como una creación de Dios. Para nosotros es muy importante siempre la primera afirmación del credo: creo en un solo Dios, creador de todo cuanto existe. Eso significa, primero, tiene dos implicaciones muy grandes. La primera, el reconocimiento que Dios es el creador de todo lo que existe. Pero la segunda, en la misma condición, esta naturaleza humana nuestra es creada por Dios, y el peligro grave es cuando el hombre comienza a modificarlas en sus relaciones. Y cuando ya deja de ser un ser que se comunica con el otro y lo ve como un igual a él, y comienza a pensarlo sencillamente en una máquina, porque a una máquina se le exige hasta que finalmente se destruye. Al ser humano hay necesidad de tener consideraciones. Nuestros programas de salud ocupacional hoy, desde el punto de vista de los contextos donde se vive, las relaciones que se establecen, el dolor que se comparte con el otro, toda esta cantidad de cosas son la riqueza, a la vez también el peligro, ¿cierto? Porque también son un peligro indudablemente en nuestro mismo ser. Cuando le damos demasiada fuerza a esas cosas, pues terminan derribándonos, pero manifiestan dos cosas importantes también en esa misma afirmación que nosotros tenemos. Todo ser humano es un ser finito y a la vez es un ser perfectible, pero por ende hay que reconocerlo siempre en sus limitaciones. ¿Por qué hemos escapado nosotros a esto y por qué escapamos? Pues porque queremos poner un ser perfecto que no se equivoque, un ser perfecto que ame con lo que yo considero de amor, que se vuelve finalmente solamente el placer, no la relación, no el reconocimiento. Entonces Francisco nos pone en esta primera: para poder estar un mundo abierto, lo primero que hay que aprender a reconocerme es en el otro. Y solo mi realización existe en la medida en que soy capaz de entrar en relación con otro. Entonces mi mundo es abierto, no puede entenderse nunca como un mundo cerrado. Y cada vez que se crece, pues hay necesidad de entender para dónde y finalmente cómo me ayudan a construir esas relaciones. Ese es el primer punto importante que tenemos que analizar, porque cuando miramos el entorno, pues lo primero que tenemos que comenzar, y cuando nosotros vemos personas, lo primero que pensamos es en los círculos en los cuales fue educado y por qué ciertos comportamientos que se vuelven a veces asociales y que hacen o que se agreda o que se tenga inclusive miedo a la gente misma, o que no sea capaz tampoco de socializar en el momento en que se encuentra, que se inhibe frente a miles de circunstancias. Y yo creo que ese es un primer punto tópico importante de la cual Francisco nos está colocando hoy. Nelson. Sí, padre. Desde el punto de vista de la profesión que muy queridamente ejerzo, cuando estoy en espacios de capacitación e información, hacemos una reflexión siempre con los muchachos, y es cuando nosotros vemos un niño en el actuar diario en una zona recreodeportiva, uno mira cómo se relaciona ese chico con sus pares, ¿cierto? Y uno, de acuerdo a lo que observa en ese relacionar de ese chico en ese juego, así uno va haciéndose un parámetro más o menos de qué contexto familiar viene, ¿cierto? O por lo menos yo me pongo en esa dinámica. Entonces eso le hace a uno suponer, le hace a uno pensar de que de alguna otra forma esa fraternidad y esas habilidades sociales o esas habilidades prosociales que el mundo nos está exigiendo en este momento cada día más, terminan redactándose en esa relación paterno-materno, y es como desde mi casa me han fortalecido esa dinámica valórica de relacionarme. Yo vengo de una cultura muy bonita que es de la costa, y allá desde pequeñito a uno le fortalecen esas habilidades, sin decir que en las otras regiones no lo hagan, pero normalmente digamos que en esta región uno va y entonces uno de niño no le da pena hacer ciertas cosas, interactuar con el uno, hacer ciertas actividades, practicar miles de deportes, y eso hace que tengamos más y mejores habilidades sociales. Entonces creo que de alguna otra forma la invitación del padre es que retomemos esas dinámicas familiares que nos invitan cada día más
a fortalecer esa capacidad. Valórica, lamentablemente la semana pasada tuvimos una noticia un poco triste, en una relación de pareja de dos chicos de 14 años, donde finalmente el chico tiene una dificultad con ella y ella termina agrediéndolo con dos heridas, una en el pecho y en la pierna, y yo me ponía a pensar, ¿qué pasa con esa chica? O sea, ¿por qué reacciona ante una dificultad con su novio de tratarlo de esa manera si se supone que se están de noviazgo y amor? Entonces, ¿qué pasó con el amor ahí? ¿Se encegueció, se minimizó o la chica tiene una disfuncionalidad familiar que hace que ella no tenga la capacidad de reconocer y entender que en momentos tenemos dificultad con el otro, pero ese otro no se me vuelve el enemigo, que es lo que digamos que a nivel de política pues no sé mucho, pero pienso que es lo que está pasando también ahorita en esta lucha donde muchos civiles, gente que no merece, bueno, ninguno lo merece, pero digamos que los niños vivir y explicarles el sentido, decía la noticia, de que el papá ya no le cuenta a su hija el porqué de la muñeca, el porqué de los carros, sino le está contando el porqué de la guerra. Entonces miren cómo de otra forma cambia la connotación y la interpretación de la vida. Entonces yo creo que el Papa nos invita y que los televidentes o los que nos escuchan, que retomemos otra vez esos fortalecimientos, esas habilidades sociales que son supremamente importantes y que nos van a enseñar cada vez más a entender y a comprender de que no soy egocéntrico, de que no soy el único en esta tierra y que yo merezco esa relación con el otro. Y en esa relación con el otro es cuando me doy cuenta quién soy yo y hasta dónde soy capaz de llegar. Pero perdón, Nelson, yo creo que hay una cosa importante también en lo que dices. Pues cada época histórica nuestra nos obliga a responder también desde todo punto de vista a los retos que nosotros vivimos, ¿cierto? Es decir, hoy pensar en una sociedad viviendo como las nuestras, pensando en la muñeca y en el carro, cuando hoy vivimos un contexto completamente diferente, pues es también cómo somos capaces de apropiarnos de esas mismas condiciones y en el ambiente cultural de la familia, de la sociedad, reinterpretamos esas cosas para que no se conviertan en lo que lastimosamente podrían llegar a ser, pues un patrón conductual también donde respondemos solamente con la guerra, porque ese es el desafío que tenemos hoy, cuando hay tanto bombardeo de todos los medios y lo primero que me hacen es, piénselo, por ejemplo, cuando sucede cualquier cosa en medio de nosotros, desastrosa y triste, pero como el medio de comunicación, en vez de educar frente a esa situación, lo primero que hace es tratar de describir todos los contextos de cómo puedo conseguir yo la droga para podérmela consumir, cómo me construyen la ruta para poderme suicidar, cómo me construyen toda una cantidad de cosas. Estamos ante un mundo que es muy, muy, muy difícil y que la única respuesta está en los entornos donde nosotros vivimos. Qué tan protectores son, pero también qué reinterpretativos son. Porque no es que yo lo saque del mundo, hay gente hoy que está diciendo, la escuela se volvió demasiado violenta, en este momento surgen demasiadas situaciones que amenazan finalmente la integridad de mi hijo, por ende entonces yo prefiero más bien colocarlo en un colegio virtual y que él haga el recreo solito y que si necesita entretenerse que se entretenga con el perro porque ahí se lo tengo en la casa. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de salir a estos desafíos y lo ubicamos para que no se cree un ser también individual? Porque si yo ya no tengo relaciones absolutamente con nadie, los procesos de socialización son profundamente importantes y son las primeras acciones de reconocimiento. Desde la psicología sabemos, pues lo primero que hay que hacer es que se reconozcan un ser en sociedad, un ser con otros, y que su forma de poder expresar sea el reconocimiento y el valor también del otro. Si eso lo prescindimos, pues nos destruimos absolutamente todos. Yolanda está que sí habla. Le aporto, padre, como mamá de 3 hijos y de 3 generaciones muy diferentes, y de lo que hablaba Víctor. Leyendo ayer esta lectura, encontré la pregunta, ¿qué es el amor? Cuando Emilio, de 7 años, me pregunta eso hace unos 2, 3 años, y nosotros le contestamos, Dios es amor, y lo decimos porque lo aprendimos, porque lo hemos sentido, y ese amor que no es ese amor del que se enamoró el señor del chat, y que no es ese amor que sentía esa niña por ese niño que terminó, sino ese amor del que nos habla Francisco en Fratelli Tutti.
Y entonces, como esa relación de la que usted hablaba, padre, de ese nuevo mundo al que nos enfrentamos y que por supuesto no podemos sacar a los niños de él, porque en él estamos, nos comienza a llamar como padres a hablarles de ese amor fraternal, de ese amor real, no de ese amor del que nos enamoramos a los 14, 15 años y entonces, porque realmente eso es lo que tenemos que comenzar a hacer en estas generaciones, el amor propio, el amor que de verdad no puede pasar por encima de tus valores morales, padre, ¿no es cierto? Porque hoy en día tenemos unos amores desbordados, unas cosas que nos llevan como a no vivir en la realidad, porque en realidad lo que dice padre es tratar con el otro, no con la máquina, no con el celular, no con la consola, no con el chat. Entonces, para nosotros como padres es un reto entender a los niños en la realidad de este mundo, no dejar de hablarles de la guerra, ¿de acuerdo? Pero sí hablarles más del amor real. Es más, educarlos libres, ahí lo dice, lo encontré, no lo había encontrado, y es como ellos no existen porque soy tu hijo. Entonces ahí recordé cuando nos decían, la primera frase que aprendemos, yo amo a mi mamá, pero ¿cómo la amas? ¿Qué es lo que amas? ¿Porque le haces caso? ¿Porque sacas buenas notas? Es todo un tema psicológico bien bonito, pero que encontré acá en eso. O sea, tú no puedes amar a tu hijo porque es tu hijo. Lo tienes que amar libremente, educarlo libremente para que esa persona entienda qué es el amor real, que no es posesión y que no es tú haces lo que yo digo. Daniel. Asimismo, también la importancia del contexto, ¿no? Si bien somos pues personas tan diferentes, el contexto condiciona mucho la manera en que actuamos e interactuamos, pero sin embargo sin dejar de desdibujar los valores, ¿no? Y pues el amor también, porque no es lo mismo hablarle, digamos, del tema de la guerra en un espacio, bueno, como este, o en un país como este, a un país como Estados Unidos, donde nosotros lo vemos como una tragedia, está pasando esta situación de los bombardeos, pero ellos lo ven como o se lo merecen o es algo propio de ellos y no nos importa, sino todos tener la dolencia de igual son seres humanos y todos sentimos pues eso como algo que no está bien. Y también dar a entender que pues las personas debemos sentir por el otro. Nos decía también en la lectura, no es nosotras dos contra el mundo, sino es nosotras dos cómo podemos crecer para poder darle también a los demás. Como yo enseño a los demás o como yo doy a los demás y con eso me construyo a mí misma. Francisco insiste en el mundo abierto, entonces yo pensaría bueno, él como pedagogo, porque Francisco es fundamentalmente eso, un educador consumado. Si uno le mira en todos los discursos y mira sus escritos y mira todo el contexto, pues es un ser que particularmente en el campo educativo tiene una experiencia profundamente grande. Entonces él dice, mire, el hecho de uno mirarse a sí mismo, de pensarse a sí mismo, de pensar que es uno y único, pues es un sentido de muerte porque es un acabar con todo. Además porque somos seres en relación, lo sabemos siempre, de que nuestros seres de interdependencia son absolutamente todos. Yo no puedo llegar y subirme al Transmilenio pensando que soy yo cuando sé que voy en manos de un conductor, cuando alrededor mío hay una cantidad de seres que existen. Cuando pensamos en la máquina y robotizados finalmente como nosotros somos, llegaremos a ese mundo, ¿cierto? Donde a mí no me importa nadie porque es que yo no siento nada. Aquí la acción es, en esa acción de fraternidad de la cual Francisco habla, de esa expresión fundamental del amor que no es el hecho idílico que nosotros hemos pensado, porque el amor es una cosa inmaterial tan difícil de definir. San Agustín dice que cuando a él le preguntan, cuando no le preguntan qué es el tiempo, sabe qué es, pero cuando le preguntan qué es el tiempo, no lo sabe definir. Parodiándolo podríamos decir que el amor es de igual manera. Si a mí me dicen que, si yo no tengo que explicar el amor,
¿me entiendes? Pero si a mí me piden que yo entre en lo concreto de la vida, ¿cómo defino yo el amor? Pues termino sencillamente diciendo, no soy capaz. Y creo que ahí todos nos quedamos cortos en las palabras. Pero Francisco, como de igual manera Dios en este hecho de camino, uno encuentra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el hecho de la fraternidad. Estos dos hermanos, Caín y Abel. ¿Qué significa el hecho de la fraternidad en la persona de Abel? Pues tener acciones buenas, siempre respetuosas, valorativas del otro, primero de Dios para poderles entender también del otro, porque si así le ofrendaba a Dios, uno se imagina cómo era la relación con su papá y su mamá, cómo era la relación con su hermano. Pero si miramos del otro lado en la persona de Caín, pues entonces entendemos finalmente qué es el desamor. Y el desamor es sentir una envidia terrible porque éste obra bien, porque éste hace cosas buenas y finalmente se convierte en el enemigo de mi vida. Entonces para ellos sencillamente acabémoslo. Y ahí nace el primer crimen que la humanidad recuerde. Porque en la historia sagrada lo encontramos ahí. Pero es significativamente profundo porque es que parte de la fraternidad, es decir, son hermanos. Y los ponen aquí en rasgos y en connotaciones desde el punto de vista biológico, no solamente de fraternidad universal como pretendería Francisco, pero Francisco quiere que estos vínculos lleguen a ser tan fuertes que lleguen a ser casi como si fueran desde el punto de vista biológico, es decir, yo tengo una relación contigo porque nacimos en el mismo vientre, porque fuimos educados por los mismos padres, porque hay una tarea y una misión aquí. Entonces yo creo que ese es un desafío educativo terrible y profundo para nuestra sociedad. ¿Cómo ayudar a llevar a lo concreto el amor y la fraternidad? ¿Cómo se explicitan y cómo en un momento determinado lo yo concreto en el vivir de cada día? Para poder que se entienda y se connote qué significa, porque la palabra la desdibujamos tanto que la convertimos sencillamente en un acto solamente erótico, a la palabra amor. Y la fraternidad hoy se entiende solamente de cuando yo tengo afinidad con mi hermano, pero si no tampoco finalmente, porque hoy somos capaces de cerrarle la puerta al hermano, como lo hace el mismo Caín en torno a su hermano Abel, por todas las situaciones, o porque es más inteligente, porque tiene más dinero, porque de pronto quiere más a mi papá y a mi mamá, o porque mi papá y mi mamá entonces finalmente terminaron escriturándole la casa y yo me quedé absolutamente sin nada, y todo eso nos lleva sencillamente a cerrarnos. Esos desafíos desde el punto de vista de lo que significa la escuela para la fraternidad, la escuela, nos obliga también a pensar en modelos nuevos desde el punto de vista de lo que significa la escuela. La escuela necesitará que se transmitan hoy conceptos de la inteligencia artificial o necesitará crecer más en las habilidades blandas, mi querido Nelson, que es donde explicitamos y interiorizamos tanto el mundo. Sí, pero de otra forma, el reto de la educación a nivel mundial es precisamente no perder esas raíces de la educación tradicional, donde nos enseñaban, como usted muy bien lo menciona, el tema del fortalecimiento de las habilidades blandas, que de alguna otra forma en este mundo competitivo cobra mucho más importancia, ¿sí? Porque mire que ahorita que nosotros tenemos de guía, llevamos de guía a los practicantes, les decíamos esa reflexión. No es solamente lo que yo aprendo en la universidad para ser un buen profesional, sino también lo que yo, con la escala valórica con la que yo voy, ¿sí? Y es cómo soy yo como persona versus cómo soy yo como profesional. Y eso te pone a ti un reto donde el seno del hogar te da esos fortalecimientos valóricos de fraternidad. Luego ese concepto fraterno lo llevas al escenario educativo y cómo de alguna otra forma tú empiezas a limarlo para que se amolde a eso. Según lo que el padre nos mencionaba, es que la fraternidad de alguna otra forma se ha contextualizado, ¿sí? De acuerdo a las dinámicas personales en las que yo he vivido, ¿sí? Entonces, hoy en día, lo que en algún momento yo trataba de explicar es que la inteligencia artificial está. Tenemos que darle uso. Eso nos va a llevar a mejorar en ciertos procesos técnicos para ser, pues obviamente, mejores profesionales, pero no podemos olvidar es otro complemento y es cómo de alguna otra forma esas habilidades blandas que de alguna otra forma
En el colegio nos las dan, en la universidad nos las dan, en la fundación nos las dan, en cada dinámica, en cada escenario, yo estoy fortaleciendo esas habilidades blandas y que yo tengo que ponerlas en equilibrio en lo que hoy y en el aquí me están pidiendo, ¿sí? Entonces, ahorita, si el padre me permite el espacio, no me extiendo mucho, es Hágale, cómo tranquilo. estamos trabajando desde la Casa San José, precisamente ese tema, y es la inteligencia artificial como un proceso de inclusión y promoción de adaptación a diversos entornos. ¿Sí? Entonces eso suena como algo complejo, pero simplemente agarramos la inteligencia artificial que está en boca, está de moda, tenemos que incluir a nuestros participantes, personas con discapacidad, y que se incluyan en esta sociedad a través de ellas. Entonces es transportarlos a ellos que nunca se han subido a un avión. Entonces es transportarlos a través de unas gafas, a tratar de una simulación, entender e incluirlos socialmente. Entonces mire que ahí podemos ver la inteligencia artificial utilizado para el bienestar integral de los participantes, ¿cierto? Entonces la invitación sería miremos cómo podemos otra vez retomar esas habilidades sociales, ese fortalecimiento de relación con el otro, porque yo no soy yo si no tengo esa interacción. Entonces, de alguna forma, tenemos que unificar tanto esas habilidades blandas, ese reconocimiento del otro con la inteligencia artificial, para que de alguna otra forma yo siempre esté en ese reto de buscar ser una mejor persona, no solamente un buen profesional, sino ser una buena persona, y es lo que el Papa hoy nos invita, y que pues ojalá no se nos olvide de que, si bien es cierto, tenemos que utilizar la inteligencia artificial, pero nunca puedo entender. No tenemos, es una opción. Es una opción, porque yo creo que como hemos vivido sin teléfonos celulares, lógicamente nuestros muchachos hoy dicen, ¿ustedes cómo vivieron? Pues había miles de formas de poder llegar, de razones. Si uno mira el Antiguo Testamento, la historia de Tobías y de su hijo Tobit, pues uno va a encontrar finalmente que el mensaje llegaba. Cuando el suegro no le quiere entregar el hijo en matrimonio, porque esa mujer está poseída de un maleficio en un momento determinado que hace que se mueran, dice, no, quédate tranquilo, yo le mando a decir una razón a tu papá y le mando a decir que está bien. Las distancias significaban que eran muy lejos, pero sin embargo, había la forma de comunicarnos. Lo que pasa es que a veces hoy hemos hecho todo tan inmediato, tan, digámoslo, como tan hecho a mi medida, tan puesta todo, y pensamos que sin eso es imposible vivir, pero se vive de igual manera, porque no podemos llegar a ese punto de decir, es que la necesitamos, es que es punto básico. No, hay gente que sigue viviendo y no conoce ni siquiera un teléfono todavía. Hay gente que vive sin un computador y todavía puede seguir haciendo. Hay gente que puede enviar mensajes sin necesidad de todas estas cosas. Hay formas de poder seguir haciéndolo. No queremos denigrar de ella, no queremos denigrar, pero queremos también entender, porque es que, mire que ese mundo inteligente que nosotros tenemos hoy en un celular, imagínese usted un niño dentro de 10 años, 5 años, en el colegio hoy, que desde el primer momento su estimulación es completamente visual, porque el papá, en vez de haberle entretenido y haber respondido a las preguntas filosofales que ellos hicieron durante todo el tiempo, se las eliminamos y los pusimos ahí. Con toda razón no nos preguntamos ni por qué no preguntan, ni por qué ya no viven, ni por qué todos dejan de, porque les matamos toda la iniciativa. Pero también finalmente, ¿qué va a hacer un profesor, por ejemplo, frente alrededor de ellos? Pero ¿cuál va a ser también sus relaciones, sus interrelaciones frente a los otros cuando comenzó a crecer de esa manera? Es decir, es un desafío muy grande. Y seguimos siendo seres humanos, porque llegamos a la casa, nos miraron mal, nos hicieron bullying y ahora queremos terminar absolutamente con todo, porque no tenemos capacidad relacional, porque no entendemos la dimensión del otro y lo cruel que pueden ser también finalmente los niños frente a eso. ¿Cómo elaboramos todas esas cosas para poder hacer y gestar un mundo abierto, mi querida Yurani? Padre, pues la invitación, porque cuando leí Fratelli Tutti, creo que los que evangelizamos o los que hablamos de Dios o los que queremos que el mundo conozca a Dios y que lo meta en su vida y lo lleve, como hacemos en el trabajo con los chicos, tratando de mostrarles que Dios es eso, es un abrazo cuando lo necesitas, lo que ustedes hacen aquí con todos los beneficiarios, lo que realmente pues hemos despertado pues acá en solidaridad, y lo que sigue siendo el testimonio del amor. Es que ese es el amor. El amor es servicio, el amor es, eso es lo que hay que enseñarle a los niños. Los niños en realidad
esa etapa, padre, en la que el preguntón, Juanito el preguntón, que usted dice perfectamente y describe, claro que le estamos matando a los niños. Entonces, ¿por qué no utilizamos el Evangelio? O bueno, lo he hecho y eso es el Evangelio de Jesús. Es que, ¿qué es el amor? Está escrito en cada parábola, está escrito en cada cosa que Él hizo, en su testimonio. Se los digo como católica, llevo un año enamorándome de esa humanidad de Jesús. Para eso, para poder explicarle a los chicos cómo Él no hubiera existido si no hubiera tenido una cantidad de gente a su alrededor, los necesitados, los enfermos, y Él existía era porque ellos estaban allí, porque Él siempre iba a buscarlos. Además, eso también lo he estudiado estos días, o sea, Él siempre iba a donde ellos, y eso es el amor que te mueve, no a sentar, ¿a quién ayudo? ¿Yo a quién le doy una limosna? No, me voy a ir a buscar todo el tiempo libre o toda la vocación o todo el propósito de vida. ¿Cómo puedo ayudarle a los demás? Eso es el amor, el que lo impulsó a Él. Entonces, lo que pienso es que el deber es tratar de mostrarles y demostrar esas habilidades blandas. El amor se hace concreto, ¿no? Exacto, que se hace con el amor, decían, es capacidad, es proximidad, es reconocimiento, es valoración, es el ser capaz de acercarse a la realidad, por más difícil que sea, pero que encuentra a un ser humano y frente a ella se inclina como lo hizo Jesús. Entonces, cualquiera podría decir, entonces, para eso no necesitamos a Dios porque somos finalmente nosotros. No, lo necesitamos porque es el principio creador y lo necesitamos porque, no con la acción filantrópica con la cual nosotros nos podemos acercar. Una máquina podrá terminar haciendo también muchas acciones que podríamos considerar nosotros en actos de amor, pero que no lo son porque no son una acción de decisión, porque el amor es una decisión en la vida, no es un sentimiento. El sentimiento se acaba, el sentimiento pasa, porque uno ya después de que, con este frío tan berraco que está amaneciendo en Bogotá, con ganas de quererse usted quedar finalmente acurrucado en la cama, sin ganas de querer abrirse, porque el frío lo primero que nos hace es esa acción de introyección. Cuando Nelson decía, nuestras culturas, claro, el costeño pues se empelota todo el tiempo, ahí feliz porque de todas formas tiene calor todo el día, tiene otra forma de relacionarse. A un bogotano que finalmente, enconchado en sus ruanas y en su contexto, en su gabán para poder protegerse, pues también muestra otra acción muy diferente de lo que somos nosotros desde el punto de vista de los sentimientos que podemos comunicar, de la mirada que podemos tener frente a la vida. Todo eso a nosotros nos cambia totalmente. Entonces, hace que esas cosas para nosotros sean totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo hacer concreto particularmente el amor? Que es donde tenemos que llegar siempre. Uno cuando la pareja se dice, yo te amo, y yo que tantas veces, yo suelo siempre hacer que la pareja haga la fórmula, que es la que hace finalmente que haya vínculo y sacramento matrimonial, pero después le digo, mire, cuando se van a entregar esas zarras, díganse todo lo que ustedes quieran. Y eso los poetas no faltan, y la inspiración de la musa, y se dicen absolutamente todo. Terminado todo eso, yo le digo, ¿y cómo lo van a traducir a la vida, cierto? Porque fácilmente nos inspiramos, pero concretamente, ¿cómo lo hacemos? Entonces el amor tiene la acción de la concreción. ¿Cómo lo hace? Para Jesús era siempre ver en el otro uno igual a mí y sentir la compasión que lo llevaba a actuar. Daniela. Sí, totalmente de acuerdo, porque el amor como una decisión de vida, ¿no? Yo decido amar, ya sea a mi pareja, a mi familia o a una sociedad, a unos participantes en nuestro caso, pero ¿qué hago yo con ese amor? ¿Cuáles son las acciones que yo realizo con las que demuestro amor, que demuestro que te amo? Entonces te respeto, te valoro, te ayudo a ser mejor, te impulso a crecer para que asimismo, no por el acto de la reciprocidad, porque si yo te amo no significa que tiene que ser recíproco, sino para asimismo yo crecer en mi amor propio. Sin embargo, también como yo no me logro abrir a los demás, genera como esa discordia, ¿no? Entonces está la persona que se entrega totalmente y se entrega a los demás, pero no se cuida a sí mismo.
Entonces es llegar a ese equilibrio, pienso yo que es también muy importante, en el que ayudo, amo al otro, pero en ese mismo amor también me estoy amando a mí. A nivel de conclusión, mis queridos muchachos, porque el tiempo se nos va yendo y entonces vamos concluyendo para poder cerrar. A ver, Nelson. Bueno, Iba a ser caballero, iba a ser caballero. Gracias. Hablaba su izquierda. Sí. Hablaba de una cosa importantísima y que es una frase linda que me llevo de esta lectura, gracias Padre, y es la amistad social. Esa amistad que hoy en día falta totalmente, que por el tema de la tecnología los jóvenes, nuestros jóvenes están perdiendo. O sea, hablar con el otro real, aunque sea un rato, aunque sea un momento, la comida, la hora de la comida, la hora del almuerzo, sacarla de todo ese tema de la tecnología, volvernos a mirar a los ojos, tomarnos un café, sonreírnos, todo el tema que está fuera de la virtualidad y que nos saca del mundo real a todos. Eso, o sea, uno está en una reunión y la reunión tiene... Las reuniones antes eran una delicia, padre, ¿o no? No había celulares, uno sabía que las personas estaban concentradas 100% en lo que usted les estaba hablando. Eso es el amor. Ese es el amor que de verdad necesitamos enseñarles a tocar, a sentir, a los niños, a la atención principal de la que habla Francisco también, y es de sacar a este Dios un poco del sagrario y llevarlo a la calle, a eso que usted hace, Padre, aquí en esta obra, y que de verdad lo hace a uno con ustedes y con su labor enamorarse, y es que definitivamente estamos en el servicio, o sea, el servicio, bueno, usted sabe más de frases, pero es esa frase de esa santa, de Santa Teresa de Calcuta, de otros que también hemos visto, como usted, Padre, que han materializado eso, Rafael García Herreros, el Padre Javier de Nicoló que hablábamos ayer, usted, es eso, es pasar como de la teología a la acción, y yo creo que eso es lo que podemos comunicar desde aquí, y que estamos haciendo lo que nos dijo el Papa Francisco que hiciéramos muy bien. Sí, y a manera de conclusión lo veo como el gestar, el hacer es como de las cosas más importantes, porque si bien yo puedo hablar de amor, respeto, valores, lo que es lo trascendental, el hacer es lo que genera realmente que yo sea una persona encaminada a mejorar. Creo que eso es como la conclusión que me llevo de esta charla del día de hoy. Para mí, la conclusión que saco de esta conversación es entender que la fraternidad es ponerse al servicio del otro, entender al otro como un ser totalmente diferente a mí y entender que la vida va en evolución, pero que a pesar de que vaya en evolución, nunca podemos perder eso que yo soy, esas escalas valóricas que papá y mamá me enseñaron y que tengo que avanzar con ellos y contextualizarlos en este siglo XXI, que cada día más me va a exigir mucho más en términos individuales y en términos colectivos. Entonces, fraternidad es poder servir al otro entendiendo sus diferencias. Bueno, pues muchísimas gracias. Como ven, es un proceso que vamos realizando y la importancia es que seamos capaces de dejarnos interpelar también por estas palabras de Francisco, como de igual manera de nuestros invitados, para entender de que hay muchas otras formas de relacionarnos. A veces nacemos en ciertos contextos, lo normalizamos absolutamente todo, pensamos que no hay formas diferentes de poder pensar y de ver. Esto nos ayuda a abrir un poco nuestra mente y entender que no todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor es lo normal, sino que hay otras formas también de poder ver la vida. Los paradigmas se abren constantemente y enriquecen nuestra vida para poder servir y para poder ser mejores seres humanos a los cuales estamos llamados. Defendamos esta naturaleza humana en la cual hemos sido hechos, defendamos a este Dios creador que ha infundido en nosotros esta gran capacidad de poder amar, sirvámonos de la tecnología como un medio, más no como un fin, y hagamos de ella lo que tiene que ser entonces para nosotros, la oportunidad de mejorar nuestras condiciones de vida, pero nunca eliminar lo que para nosotros es lo más importante, la vida y en ellas particularmente las relaciones. Un muy buen resto de tarde para todos y a ustedes muchísimas gracias.
Gracias, Padre. Gracias, Padre. Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia.